como que te están estrujando el cuello y se te va la vida, ¿no? Y estuve muy mal, pero gracias al Señor ahora estoy ya bien, estoy mucho mejor, pero les agradezco a todos los que estuvieron orando. De vez en cuando uso algunos sprays, a veces me los uso, otras veces no, pero esta vez me dio muy fuerte y tuve que ir incluso a urgencias y no le deseo a nadie que tenga un ataque de asma porque es horrible, es una cosa muy mal, ¿no? Pero bueno, dejamos eso a un lado. En el Evangelio de Lucas, el día domingo, los que estuvieron, yo leí una porción que nos dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, no sé si lo dije el domingo, pero en uno de los viajes que hice a Israel, alguien me dijo que en el antiguo mercado de Nazaret quedan las ruinas, los restos de la sinagoga que visitó el Señor Jesucristo en Nazaret hace ya 2000 años. No la conozco personalmente, no suelo ir mucho a Nazaret, pero probablemente en alguna ocasión, si tengo tiempo, nos daremos un salto y lo comprobamos sobre el terreno, ¿no? El Señor Jesucristo dice que conforme a su costumbre entró a la sinagoga. Saben ustedes que el día de culto principal en el judaísmo es el Shabbat, es el día de reposo, es el único día de la semana que tiene nombre. Los días en la Biblia y en hebreo no tienen un nombre como tenemos nosotros los días de la semana, lunes, martes, miércoles, sino que, bueno, cuenta día primero, día segundo, día tercero, día sexto, y el séptimo sería Shabbat, que es reposar, es descansar, cesar cualquier tipo de actividad. Era un mandamiento, es un mandamiento de la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20 dice que había que guardar el día de reposo, no solamente los que recibían este mandamiento, que eran los judíos, sino que fue uno de los primeros mandamientos que el Señor dio a Adán y a Eva. Sí, ellos no eran judíos, precisamente. Adán y Eva recibieron la orden de parte del Señor de que el día séptimo tenían que reposar, tenían que cesar toda actividad, porque de esa manera daban testimonio de la creación del mundo. Ningún pueblo de la tierra celebraba el Shabbat, se trabajaba 7 días a la semana, 365 días al año. Cuando veían a esta gente, cuando veían a este pueblo que comían y se vestían de una forma diferente, adornaban las casas, encendían muchas velas, incluso había mucha alegría y cánticos, pues daban testimonio de que ellos guardaban ese día en recuerdo, en memoria de que Dios había creado el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. Era una especie de testimonio al mundo gentil, al mundo pagano, de que ellos creían en el Dios creador del universo. La palabra creador en hebreo es boré, y son 2 palabras, ven y mira. Boré es ven y mira. Y el creador en su palabra nos permite observar, nos permite ver parte de su creación. Y todas estas enseñanzas y estos principios y estas cosas se enseñaban una vez a la semana, digamos abiertamente al público, en lo que se llama el Bet Knesset, la sinagoga, la casa de estudio. Es la casa donde se estudiaba la palabra. Como dije el domingo, el que compartía se ponía sentado, no de pie como yo estoy hoy. En el cristianismo muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, en el judaísmo hasta el día de hoy los hombres y las mujeres no pueden estar juntos. En el cristianismo se juntó a todo el mundo en un solo bloque, como están ustedes esta tarde mezclados, hombres, mujeres, niños y niñas. En la sinagoga se lee la Biblia de pie, se predica sentado. En muchas iglesias, cuando se lee la Biblia, la gente está sentada y el predicador predica de pie. En fin, hay muchas diferencias, pero Jesús dice que conforme a su costumbre entró en la sinagoga de su pueblo. Su padre vivía en Nazaret, a él se le conoce como Jesús el de Nazaret, y en ese lugar era muy conocido. Su padre era carpintero, palabra que significa en hebreo hombre sabio. El carpintero no era el que trabajaba única y exclusivamente la madera, de hecho lo que menos trabajaba era la madera. Al que hoy en día conocemos como cantero,
al que trabaja la piedra, era el que antiguamente se le llamaba carpintero. Las mesas y muchas cosas se hacían de piedra, no de madera. Eran los ricos los que tenían muebles de madera. La gente pobre generalmente tenía los pesebres y todo de material de piedra. Y dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y en la sinagoga siempre hay dos tipos de lectura: lo que tiene que ver con el Pentateuco, la Torá, y la lectura semanal. Parece ser que ese día, cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, tocaba leer una porción del profeta Isaías, que ya la leímos el domingo, solamente la vamos a recordar una vez más. Estamos en Lucas capítulo 4, y la lectura que leyó está en Isaías 61, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta fue la porción. No leyó todo el capítulo es mucho más largo, leyó solamente una pequeña porción, los primeros versículos del capítulo 61 de Isaías, y dice: y enrollando el libro, más que el libro, los libros no se enrollan, son los pergaminos, ¿no? Se enrollaban, se volvían a guardar en su lugar, se lo dio al ministro. Hay una persona en las sinagogas que no es el pastor propiamente dicho, sino es el encargado de conservar y de guardar los rollos que se leen en cada culto. Se lo entregó, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cuando una persona leía y automáticamente se sentaba, era la forma de decir: atentos que voy a predicar. Por eso dice que todos, cuando él enrolla el pergamino, lo entrega al ministro, se sienta, está diciendo: atentos que voy a compartir. Por eso todos le están mirando, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, lo que no leímos el domingo, lo vamos a terminar de leer hoy, porque hay un momento en la enseñanza en la que la gente con él se enfada. Vais a ver la reacción. Es decir, yo espero que cuando termine de enseñar esta noche, ustedes no hagan lo que le quisieron hacer a Cristo cuando terminó de predicar. Bueno, ustedes siéntanse libres. Si me cogen, habría que verlo, ¿no? Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Había una expectativa. Él en Capernaum había hecho muchísimos milagros. La palabra Capernaum es Cafer, pueblo. Nahum es el nombre de un profeta, era el pueblo del profeta Nahum, Capernaum. Y en ese lugar había hecho muchísimos milagros, pero la gente como que no se había convertido. De hecho, hay un momento en el que dice: ay, si yo hubiera hecho los milagros en Tiro y en Sidón que yo he hecho en Capernaum, ¿cuánto tiempo hace que se habrían arrepentido en polvo y ceniza, no? Pero lo que la gente quería es que también hiciera milagros en Nazaret. Había creado una especie de expectativa. Y él dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ahora viene algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es de lo que yo quiero hablar en esta noche. Él menciona a dos personajes de lo que llamamos el Antiguo Testamento, un hombre y una mujer. ¿Por qué los mencionó? Veremos en esta tarde. Dice en el versículo 25: en verdad os digo, el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran porque eso está escrito en la Biblia. Pero ¿cómo sabía Jesús que en los días del profeta Elías había muchas viudas en Israel?
porque eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia tenemos la obligación de saberlo, pero lo que no dice la Biblia, ¿cómo podemos saberlo? Sin embargo, aquí vemos algo muy interesante. Él sabía que por un trato especial que Dios quería tener con el pueblo en aquel tiempo, a través del ministerio del profeta Elías, durante 3 años y medio, es una barbaridad, no había caído ni una gota de agua en todo el país. Claro, por eso había sequía, por eso había hambre, por eso era un desastre como estaba aquel país, ¿verdad? Pero ¿cómo podía saber que había muchas viudas en aquellos tiempos? Es que el Señor sabe todas las cosas, amén, hermanos. Él sabe absolutamente todo. Y aquí está dando una prueba evidente. Por eso seguramente muchos dirían, pero ¿cómo se atreve a dar una enseñanza que no está en la Escritura? Es que el Señor tiene más, mucho más que la misma Escritura. La Escritura no lo limita a Él. La Escritura nos limita a nosotros, ¿sí o no? La palabra de Dios nos dice, hasta aquí, amigo, puedes llegar. Esto puedes hacer y esto no se puede hacer. Pero la palabra de Dios no limita a Dios. Refleja, proyecta a Dios, nos muestra a Dios, ¿verdad? Por eso dije al principio, Boré, creadores, ven y mira. Sin embargo, la palabra no lo limita a Él. No es que quebrante la palabra, pero Él es mucho más que la palabra. Adoramos al Señor y no a la palabra del Señor en sí misma. La palabra es un medio para llegar y para conocer a Dios, pero no es una meta en sí misma. No adoramos la palabra, adoramos al Dios de la palabra. Amén, hermanos. Y dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y eso no es Israel. Eso no está dentro del territorio de Israel. Es decir, no era judía. O si era judía, no vivía en aquel momento dentro del territorio de Israel. Es decir, había un montón de viudas en los tiempos de Elías, pero a ninguna a otro tipo de personas, en este caso a los leprosos. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el asirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Se van ustedes a llenar de ira contra mí esta tarde? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Me echaréis fuera a mí también? Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es un trato un poco indigno. Espero que no te traten así en Llagostera, Anderson. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A mí me llama mucho la atención que con todas las cosas que el Señor Jesucristo podía compartir esa mañana en Nazaret, toca estos dos temas, habla de estas dos personas. Ella no sabemos cómo se llamaba, la viuda me refiero. Él sí, estamos hablando de un extranjero, de un general, de un ejército enemigo, nada más y nada menos que Naamán, sirio. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Tal vez lo podremos poner en la pantalla esta tarde. Primera de Reyes 6. Vamos a prestar atención porque hay unos detalles muy interesantes sobre esta mujer que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, que era el rey, ¿no? Vive, Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente
al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al río Jordán, ¿sí? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escuchen esto, yo he dado orden. A ver si puedo sacar el cable y si no que alguien me ayude. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa tremenda. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio del profeta Elías. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer no llamó al profeta. Esta mujer no le mandó una carta. Esta mujer no mandó mensajeros como mandaron las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Que mandaron personas para decirle: oye, ven pronto que el que amas está enfermo. Esta mujer estaba sola, a punto de morir, porque dice la Biblia que lo último que le quedaba era para ella y para su hijo, y simplemente ya se acabó todo recurso material y solamente esperaba una cosa en la vida: morirse de hambre. Sin embargo, el Señor, que nos conoce y nos ve y sabe cuáles son nuestras necesidades materiales y espirituales, pues dice la Biblia que movió el corazón del profeta Elías y fue hasta ese lugar muy lejano de donde él estaba, caminando seguramente durante muchos días. Pero el Señor ya le había dicho al profeta Elías algo muy interesante, que es lo que tenemos que tener presente ahora. Dice: yo le he dado orden. Yo le he dado orden a esa mujer que te alimente, que te sustente. Por lo tanto, cuando vemos al profeta Elías que le dice: no, pero hazme a mí primero, no está actuando como un cara dura, sino está probando. Mujer. Probablemente esta mujer era aquella viuda de aquel hombre que murió. ¿Os acordáis? Aquel profeta que cuando hubo una matanza de profetas se dedicó a esconder en cuevas a otros profetas, a otros siervos de Dios, y dice que los sustentaba con comida cada día. Probablemente sea esa mujer o sea la mujer de un profeta, o probablemente sea judía, pero da igual. Yo lo que veo aquí, queridos hermanos, que algo vio el Señor en esa mujer
que no permaneció indiferente ante la necesidad que esta mujer tenía, sino que manda nada más y nada menos que a Elías a su casa y le dice: tú tranquila, porque no va a escasear ni el aceite ni la harina de la tinaja. Mientras yo esté aquí, y te lo digo por palabra del Señor, todo está bajo el control de Dios. Y yo me pregunto, o nos deberíamos de preguntar todos en esta tarde, ¿nos ve el Señor? ¿Conoce el Señor perfectamente cuáles son nuestras necesidades? ¿Sabe el Señor nuestras necesidades materiales o solamente le interesan y le preocupan, por decirlo de alguna manera, al Señor nuestras necesidades? En ayudarnos en todos los aspectos materiales que en un momento determinado podamos tener. Y el Señor sí o sí se ha comprometido con nosotros en suplir nuestras necesidades. Claro, para nosotros necesidades, la palabra necesidad es muy amplia, pero para que no corramos el riesgo de esperar algo que a lo mejor nunca vamos a recibir, el Señor dice que nuestras necesidades son pan, sustento y abrigo. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Para que no diga, bueno, pero y esto y lo otro y lo otro. El Señor acota, el Señor nos muestra perfectamente qué es lo que Él considera necesidades básicas y prioritarias. El pan nuestro de cada día, vaya. Eso nunca le va a faltar a un hijo de Dios. Porque el mismísimo rey David dijo que él, lógicamente como todos, fue una persona joven. Ya cuando está hablando estas palabras, escribiendo este salmo ya envejecido, y dice: nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, yo creo que podemos con toda tranquilidad estar tranquilos de que nunca el Señor nos va a fallar en el sentido de proveernos nuestras necesidades materiales. Y si no podemos venir en coche, venimos en guagua. Y si no, en bicicleta. Y si no, caminando. Que no son los primeros cristianos del mundo que caminan kilómetros y kilómetros, tanto de ida como de vuelta, para poder ir a un culto. Nosotros, porque nos hemos criado y nos hemos acostumbrado y hemos vivido en otro nivel o no sé qué. Pero hemos conocido a muchísimos hermanos, sobre todo cuando vivíamos fuera, en otros lugares, en otros países, muchos hermanos que viajaban kilómetros para ir a los cultos, pero no iban quejándose ni lamentándose porque a lo mejor otros sí podían ir en autobús, en taxi o en guagua, sino que iban cantando, alegres, porque iban a alabar al Señor y volvían más gozosos todavía de lo que se habían ido. ¿Te das cuenta? Así que esta viuda para mí es un ejemplo que puede en un momento determinado representar a todos y cada uno de los... Pero ella dice, pero bueno, pero es que nada más tengo esto. Pero ahí viene la palabra, ahí viene el refuerzo de la palabra. Nunca va a escasear ni el aceite ni el vino. Y así fue. El Señor es un Señor fiel, que no le debe nada a nadie. Y que todo está bajo su control y no importa dónde vivas, solo o acompañado, viuda, soltera. De parte del Señor, el Señor nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén?
Porque el otro día cuando Anderson hablaba acerca aquí de los extranjeros, que evidentemente era un grupo, un colectivo de gente que al Señor utilizo la palabra preocupar, no es la correcta porque Dios no tiene ninguna preocupación, pero para que nos entendamos. Pero no solamente el Señor en su palabra menciona a los extranjeros, sino que también en más de una ocasión da mandamientos y presta atención a las viudas. Pues fíjate tú hasta qué punto las viudas en los tiempos bíblicos llegaban a ser unas personas tan necesitadas y estaban tanto en la mente del Señor, que no solamente en el Antiguo Testamento se le dio al pueblo de Israel mandamientos acerca de las viudas, sino que en el Nuevo Testamento hay mandamientos a nosotros los cristianos, a la iglesia, a los hijos de Dios, de atender a las viudas, pero no a cualquier viuda, sino las que cumplan ciertos y determinados requisitos. Y vamos a leerlos en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 5, a partir del versículo 3. Pablo le está escribiendo al joven pastor Timoteo y le da muchos consejos acerca de qué requisitos tienen que tener los diáconos, qué requisitos tienen que tener los que quieren ministrar, los que quieren servir al Señor en la obra, en el ministerio, y le da un montón de consejos y le da un montón de instrucciones. Pero curiosamente en la primera carta que Pablo le escribe a este pastor, le habla acerca de las viudas. Capítulo 5, versículo 3 dice, honra. Hay un texto que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Bueno, pues ahora en el Nuevo Testamento dice, honra a las viudas, pero cuidado, las viudas que en verdad lo son. ¿Y cuáles son las verdaderas viudas que hay que atender y honrar en la iglesia? Bueno, aquí lo dice, vamos a leerlo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿vale? Hay viudas que tienen hijos, tienen nietos, pero hay otras como por ejemplo el caso de Ruth, el caso de Noemí, ¿os acordáis? No tenían ni hijos ni marido, ¿vale? Dice, más a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones de noche y de día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, este versículo es tremendo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ahora Pablo habla de una lista. Curioso, ¿verdad? De una lista. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Es decir, que si una mujer tiene 50 o 45, no tenía que ser anotada, apuntada en la lista de esa iglesia. No menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bueno, no creo que haya muchas viudas así, ¿no? Por lo tanto, no creo que la lista fuera muy larga. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El problema no está en que quieran casarse, lo cual no hay nada malo. El problema lo dice anteriormente. Ponme el versículo anterior. El problema no es que se quieran casar, el problema es que dice que se rebelan contra Cristo, ¿vale? Y el casarse no es malo, sino el problema era rebelarse. Bueno, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, eso ya lo leímos, el siguiente. Y
lo que está diciendo el apóstol Pablo, mira, hay mujeres en la congregación que tienen familia, aunque son viudas, pero tienen hijos, tienen hijas, tienen nietos. Por lo tanto, la iglesia no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación de estar manteniendo económicamente, de atender materialmente a una señora que no tiene marido, pero tiene hijos. Bueno, pues que los hijos la atiendan, ¿no? Que los nietos la cuiden. La iglesia no tiene ninguna obligación de cuidar a gente que tiene familia. Dice, pero hay viudas que en verdad lo son. Son gente que no tiene a nadie, se han quedado solas en la vida. Y entonces Pablo dice, mira, vamos a poner unos requisitos. Y los requisitos son los que acabamos de leer. Una persona que haya sido una buena mujer, una mujer de oración, con buen testimonio, que no haya sido una tarambana, ahora por aquí, ahora por allá, que tenga una cierta edad, que ya no puede trabajar, que no puede buscarse la vida, etcétera, etcétera. Esa es la que hay que poner en la lista y esa es la que hay que atender. Y estas cosas son buenas que se sepan porque en la Biblia no solamente hay mandamientos para la oración y para la lectura bíblica y para evangelizar, sino que también para cosas prácticas como estas. Porque en aquellos tiempos el quedarse viuda era una auténtica desgracia. Era vivir de la caridad. Ponerte en los caminos a pedir limosna y a esperar que alguien te echara unas monedas para poder sobrevivir ese día. Y esa gente a veces se convertía. Y cuando llegaban a la iglesia estaban literalmente solas. Y entonces el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo, da instrucciones a Timoteo para saber cómo atender a estas mujeres que habían quedado totalmente solas. Porque en aquellos tiempos, pues no había estas pagas, ¿no?, que por ahí de vez en cuando dan, sino que quedaban totalmente solas, en la más absoluta miseria, a veces con ciertas y determinadas deudas, y no todas tenían la bendición, como Ruth, de poder volverse a casar y encima con un hombre rico, como era Booz, y rehacer su vida, ¿verdad? Así que este colectivo no solamente se le menciona y se le atiende en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. En el Antiguo Testamento a los agricultores se les decía que cuando recogieran la cosecha, no la recogieran toda, que no fueran avariciosos, que dejaran ciertas y determinadas zonas del campo sin recoger, para que entraran los huérfanos, los pobres y las viudas y pudieran recoger y poder llevarse algo de comer a la boca, ¿te das cuenta? Entonces las viudas eran también una parte muy interesante atendida por el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo no solamente habla de las viudas, sino que habla de un personaje tal vez poco conocido, aunque la Biblia habla mucho de él, y era un general no de Israel, un general de Siria. Y Siria era en aquel momento uno de los peores enemigos de Israel. Bueno, realmente Siria siempre ha sido un enemigo de Israel. En el pasado y en el presente, Siria siempre ha odiado a Israel. Aunque la Biblia nos enseña que los sirios han atacado en muchas ocasiones a Israel, incluso en estos tiempos modernos, la palabra de Dios nos habla de que había un general del ejército de Siria, de los enemigos, que en un momento determinado recibe testimonio de una chica que probablemente él o sus soldados llevaron cautiva y que cayó como esclava, como criada en su casa, y le da testimonio. Vamos a irnos por favor al segundo libro de Reyes,